término. Término a término. Entonces, f' de x menos 2/3 está multiplicando la x al cubo. Entonces, dejo el menos 2/3 multiplicando adelante y derivo la x al cubo. X al cubo es x a la n. Bajo el exponente multiplicando y le resto 1 al exponente. Me queda la 2. Más 3 medios multiplica la x cuadrado. Entonces al 3 medios lo dejo multiplicando adelante. Y derivo la x al cuadrado, que también es x a la n. Bajo el 2 multiplicando y le resto 1 al exponente. Entonces me queda la 1. Menos la derivada de x es 1. Más la derivada de 2 es 0, que no tendría sentido. Y acá podemos simplificar el 3 que está multiplicando con el 3 que está dividiendo, y acá el 2 que está dividiendo con el 2 que está multiplicando. Entonces, pasado en limpio, f' de x es igual a menos 2x cuadrado más 3x menos 1. Ahí sí tenemos la derivada primera. Así que acá lo único que hice fue resolver las multiplicaciones, simplificaciones, etc. En la siguiente, también, si separamos término a término, en el primer término tenemos seno de x, en el segundo término tenemos coseno, y en el último término tenemos raíz cúbica de x al cuadrado, que antes de derivarla la tenemos que pasar a exponente fraccionario. Entonces, en lugar de raíz cúbica de x al cuadrado, va a ser x a la 2/3. Entonces, f' de x la derivada de seno de x buscamos en la tabla de derivada. La derivada del seno, Coseno de x. coseno de x. Menos la derivada de coseno de x. Menos seno de x. Muy bien. Más, y ahora voy a derivar x a la 2/3. Entonces pongo el 2/3 multiplicando y me queda x elevado a la 2/3 menos 1. Y 2/3 menos 1 es menos 1/3. Este menos con este menos se hace más. Y esa es f' de x. ¿Sí? ¿Alguna otra que les parezca que quieran resolver? A ver si estuvieron viendo. Eso teníamos en la página 49. Y después siguen, ¿no? Tenemos hasta la L. Después tenemos hallar f' aplicando las propiedades de las derivadas. Ya en el punto 2 de la 49, como mucho en alguno tendrán que pasar la raíz como exponente fraccionario o resolver alguna multiplicación, pero no más que eso. En cambio, en el punto 3 ya hay que aplicar propiedades. El ítem A es una función polinómica, o sea que derivamos término a término, no habría inconveniente. ¿Qué pasa en el ítem B? Y ahí tengo, no, esta no es. Vamos a abrir otra. Esperen que me voy a salir de ahí. Y vamos a abrir nueva ventana.
abrir. Ahí está. Vamos con esto. Bien. Tenemos esta función que la vamos a poner más grande y con negrita, texto. Vamos a ponerlo en grande y en negrita. Ahí está. Bien, aquí tenemos esta función que es la que aparece en el módulo, en el ítem B, 3B de la página, no me acuerdo qué página es, pero es la del siguiente ítem, 3B, ¿no? 49. De la página 49, gracias. ¿Cómo hacemos para derivar esta función? ¿Qué pasa con...? Tenemos dos términos, pero en el primer término aparece el logaritmo natural de 7x al cubo, ¿no? Profe, ¿en ese no pasa a quedarnos 1 sobre el número, digamos, la X? A ver, espérenme que quiero que hagamos esa. Ahí está, vamos a hacerla acá más fácil. Bueno, nosotros tenemos logaritmo natural de 7x al cubo. O sea que en la tabla de derivadas, si nosotros buscamos en la columna que dice f de x, ¿no? Aparece logaritmo natural de x. Y en la columna de f' de x aparece 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, si la función es logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Ahora, en el primer término, aquí, nosotros no tenemos logaritmo natural de x, tenemos logaritmo natural de 7x al cubo. O sea que adentro del logaritmo natural aparece una función. ¿Sí? Entonces, tenemos una función adentro de otra función. La función principal, en este caso la que está más afuera, es logaritmo natural. Logaritmo natural de este paréntesis. Si fuera solamente logaritmo natural de x, la derivada sería 1 sobre x. Pero como es logaritmo natural de 7x cubo, la derivada primera va a ser 1 sobre, ven que acá, logaritmo natural de x es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo natural. O sea, si acá hubiese un paréntesis, adentro del paréntesis tengo la x. Si la función es logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. Si la función es logaritmo natural de 7x al cubo, la derivada es 1 sobre lo que está dentro del paréntesis, o sea, de 7x al cubo. Y este es el caso donde hay que aplicar la regla de la cadena, porque tengo logaritmo natural de x y adentro tengo otra función. ¿Y qué dice la tabla de derivadas en ese caso? Tabla de derivadas. ¿Cuál es la regla de derivación para cuando tengo una función adentro de otra función? Tengo una propiedad. Bueno, tabla de derivadas, me pasé, ¿no? Sí. Acá está. ¿Ven? Esta es la propiedad que hay que utilizar cuando tengo una función adentro de la otra. F sería el logaritmo natural de x. El logaritmo natural sería la función f. Pero adentro del logaritmo natural tengo 7x cubo. Sería g de x, sería 7x cubo. Entonces, cuando voy a derivar, primero derivo la función que está afuera, logaritmo natural. La derivada es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo natural. Pero luego tengo que multiplicar por la derivada de la función que está dentro del logaritmo natural. Entonces ahora tendré que multiplicar por todo lo que está adentro, que es 7x cubo. La derivada, bajo el 3 multiplicando al 7 y me va a quedar 21 y resto 1 al exponente, x cuadrada.
¿Se entiende? Entonces, la derivada del logaritmo natural de 7x cubo es 1 sobre 7x cubo por 21x cuadrado. Y acá puedo simplificar. La x cuadrado se simplifica con el exponente a la 3, que me quedaría la 1. Y el 21 y el 7. 7 y 21 ambos se pueden dividir por 3, por 7, perdón, 21 dividido 7, 3, y 7 dividido 7, 1. Entonces, f' de x, paso en limpio lo que simplifiqué, y me queda 1 por 3, 3. Esta x cuadrado se simplificó, pero en el denominador me queda x a la 1. ¿Sí? Y hasta acá solo derivé el primer término. Ahora me falta derivar el segundo término. Entonces, más, derivo el segundo término, la derivada de x cuadrada bajo el 2 multiplicando y le resto 1 al exponente. Entonces, más 2x. Y esta es la derivada de esa función. ¿Sí? En el primer término tuve que aplicar la regla de la cadena que tenemos acá. Esta se llama regla de la cadena. Regla de la cadena. No le puse la R. ¿Sí? Esta que está acá es la regla de la cadena. Que dice la regla de la cadena que cuando tengo una función con otra función dentro, como el logaritmo natural de 7x cubo, derivo el logaritmo natural dejando lo que está dentro del paréntesis como está, entonces me quedaría 1 sobre lo que está dentro del logaritmo natural por la derivada de lo que está dentro del logaritmo natural. Y luego derivo el siguiente término. ¿Sí? En el GeoGebra. Bueno, ahí no me deja tocar los otros botones. Pero ¿se entiende cómo se deriva una función compuesta? Profe, ¿cómo quedó Sí. lo anterior? ¿El B? ¿El B? Sí, que no lo vi. No me acuerdo cuál era el B. El que hicimos recién. Ahí está. Para ver, ahí vuelvo. Ahí está. F' Ahí va, de gracias. x es 3 sobre x más 2x. Acá en este lío de simplificaciones y todo que quedó, teníamos, y borramos, teníamos 1 sobre lo que está dentro del paréntesis, 7x cubo. Por lo que está dentro del paréntesis, bajo el 3 multiplicando el 7 y me queda 21, le resto 1 al exponente de la x y me queda el cuadrado. Pero después puedo simplificar el 21 y el 7, 21 dividido 7 es 3, y la x cuadrado con la x cubo se simplifican y me queda x en el denominador. Y la derivada del segundo término es simplemente 2x. Bien. ¿Cuál otra tenemos que tenga que aplicar la regla de la cadena o alguna otra regla? Porque solo aplicamos hasta ahora la regla de la cadena. A ver, la C. En la C, ya no vamos a necesitar la regla de la cadena, porque no tengo una función adentro de otra, tengo una multiplicación. ¿Qué vamos a necesitar de la tabla de derivadas? La regla de la cadena, no. De la tabla de derivadas vamos a necesitar la propiedad de la multiplicación, esta.
Esa es la propiedad de la multiplicación. Propiedad de la multiplicación. Para resolver, para derivar una función en la que aparece una multiplicación, uso la propiedad de la multiplicación. ¿Quién sería f y quién sería g en esta función que tengo acá? Hola, hola. F es la primera función. F sería 3x menos 4, profe. El paréntesis, exactamente. Sería Sí, sería 3x el menos 4. Y g sería 2 elevado a la x. Entonces, si nosotros tenemos esta otra, no sé cómo llamarla, vamos a poner esta f grande, esta f prima de x, vamos a hacer f prima de x, es igual a, vamos a llamar f a esta, y vamos a llamar g a esta. ¿Sí? Si yo primero derivo la función que dice que nombramos f. Esta función, 3x menos 4, como es una resta, derivo término a término. La derivada de 3x la derivada de 3x, 3. 3, menos la derivada de 4. La derivada de 4, 0. 0. Entonces, la derivada de la función f es solo 3. Ahora vamos a derivar a la función g. G' de x. Dos elevado a la x. Usamos la regla de derivación de a elevado a la x, que dice que la derivada de a elevado a la x es a elevado a la x, o sea, 2 elevado a la x, por el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos la función f y la función g derivada. Pero la propiedad de la multiplicación dice que voy a tener que poner la derivada de f, o sea, 3. 3 por g sin derivar, o sea, 2 a la x. Más la función f sin derivar, ven que no tiene comita, la función f sin derivar, que es el paréntesis 3x menos 4, por la función g derivada. Y la función g derivada me dio 2 elevado a la x por logaritmo natural de 2. Y este lo vamos a correr para que no se nos haga lío. ¿Se entiende cómo encontramos la derivada de cada función? Pero después, cuando aplicamos la propiedad dice la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Ay, pero no me lo deja esta. ¿Sí? Entonces, apliqué la regla de la multiplicación y me quedó que la derivada primera de esta función f es todo esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno,
Vamos a ver qué otra propiedad tenemos para aplicar dentro de los ejercicios. No, ahí me fui para cualquier lado, ¿no? No. Oh, que me estoy pasando para cualquier lado. Ahí está. En el punto 13 estábamos, ahí está. Bien. ¿Qué pasa con la función que está en el ítem F? Acá tenemos una división. ¿Cómo derivamos una división? ¿Qué regla de derivación vamos a usar? ¿O qué propiedad? La propiedad de la división. Vuelvo otra vez. Acá tenemos la propiedad de la división. Es esta la propiedad que vamos a usar. No me la quiero correr, no me la quiero correr. Ahí está. ¿Ven? Acá tenemos la derivada de una división. A la función que está en el numerador la llama f y a la que está en el denominador la llama g. ¿Y qué dice? La función f derivada, ven que tiene la comita, por la función g, sin derivar, menos la función f sin derivar por la función g derivada, dividido la función g al cuadrado. O sea, la función que está en el numerador, derivada, por la función que está en el denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar, por la derivada de la función que está en el denominador, dividido la función que está en el denominador elevado al cuadrado. Esa propiedad, que no necesitan acordársela porque la tienen en la tabla de derivada, bueno, tienen que saber usarla también, ¿sí? Así que si aplicamos esa propiedad, vamos a hacer las derivadas. En el numerador yo tengo 4x al cuadrado más 3x. Si a esa función la derivamos, esta comita dice derivada. Tenemos que derivar término a término, porque acá tenemos un más. La derivada de 4x cuadrado bajo el 2 multiplicando, me queda 4 por 2, 8. Y le resto 1 al exponente, entonces me queda x a la 1. Más la derivada de 3x es 3. ¿Sí? En el denominador tengo 5x. 5x menos 2. Si derivo esa función, la derivada de 5x es 5 y la derivada de menos 2 es 0. Entonces la derivada de la función que está en el denominador es solo 5. ¿Sí? Ahora, si yo voy a resolver la derivada de esta función, aplicando la propiedad de la división, ¿cómo hacemos? No quiero. Ahí está. Vamos a usar un azul para que no sea ninguno de los colores. F' de X es igual a, aplicando lo que dice la propiedad de la división, de la derivada de la división. La derivada de la función que está en el numerador
es esta, 8x más 3. Entonces acá voy a poner 8x más 3. Y lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda. Por, acá tenemos la derivada de la función que está en el numerador. Por la función que está en el denominador sin derivar, porque acá no tiene ninguna comita. ¿Y quién está en el denominador? 5x más 2. 5x más 2. No, perdón, menos 2. También lo voy a poner entre paréntesis. Menos, dice la formulita, menos la función del numerador sin derivar. Entonces voy a tener que poner la que está en el numerador sin derivar. 4x al cuadrado más 3x. Por la derivada de la función que está en el denominador, o sea, la derivada de 5x menos 2, que es 5. Dividido la función que está en el denominador elevado al cuadrado. Así que aquí voy a poner 5x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y ahora la pregunta del millón. ¿Y cómo sigo? Y bueno, acá voy a tener que aplicar propiedad distributiva, porque acá tengo una multiplicación, acá tengo otra multiplicación, y después que aplique propiedad distributiva se aparecen términos semejantes y tendré que asociar esos términos semejantes. Entonces, hasta acá, lo que ven en azul, se aplicó la propiedad de la derivada de una función. Queda así y ahí se ve que está aplicada la propiedad, pero tendré que resolver la multiplicación. Y es una multiplicación de polinomios. Entonces, resuelvo como corresponde la multiplicación de polinomios. Acá voy a tener que hacer propiedad distributiva. 8x por 5x, 8x por menos 2. 8x por 5x son 8 por 5, 40, x por x, x cuadrado. 8x por 5x. Ahora, 8x por menos 2, 8 por menos 2, menos 16x. Ahora aplico propiedad distributiva del 3, más 3 por 5x y más 3 por menos 2. Más 3 por 5x son más 15x. Más 3 por menos 2, menos 6. Me falta aplicar propiedad distributiva, el paréntesis por 5. 4x cuadrado por 5 y 3x por 5. Pero no me tengo que olvidar de este menos, que también lo voy a tener que distribuir. 4x cuadrado por 5 son 20x cuadrado. Con este menos, menos 20x cuadrado. (3x por 5, 15x. Con este menos, menos 15x. ¿Sí? ¿Y qué me falta todavía? Voy a tener que asociar los términos semejantes. Porque si ustedes ven, tenemos 2 términos con x cuadrado, 3 términos con x, son términos semejantes, los asocio, los junto, como quieran llamarle. Tengo 40x cuadrado menos 20x cuadrado. Entonces 40 menos 20, 20x cuadrado.
Ahora vamos con las X. Tengo menos 16X más 15X menos 15X. Este más 15X con estas menos 15X se cancelan. Entonces me queda menos 16X. Vamos a correr un poquito más largo que Esperanza de Pobre. Y término independiente, lo único que me queda es el 6 que es negativo. Menos 6. Dividido, y ahora en el denominador tendré que resolver cuánto es 5x menos 2 elevado al cuadrado. 5x menos 2 elevado al cuadrado, multiplico 2 veces por sí mismo. 5x menos 2 por 5x menos 2. Entonces, ¿cómo hago 5x menos 2 por 5x menos 2? También aplicando propiedad distributiva. 5x menos 2 por 5x menos 2. (5x por 5x, 25x cuadrada). (5x por menos 2, menos 10x). Menos 2 por 5x, menos 10x. Y menos 2 por menos 2, más 4. Ay. Acá tengo menos 10x, menos 10x, menos 20x. Las 25x cuadradas no tengo con quién sumarlas, me quedan 25x cuadradas. Y el 4 no tengo con quién sumarlo, me queda más 4. Entonces en el denominador será 25x cuadrada menos 20x más 4. ¿Sí? Si pasamos a limpio, la derivada primera de f de x es igual a 20x cuadrada menos 16x menos 6, dividido 25x cuadrada menos 20x más 4. ¿Sí? Mucho para aplicar. Después de aplicar la propiedad de la derivada del cociente, buenísimo, porque acá en azul está aplicada la propiedad de la derivada de un cociente. Pero después hay que empezar a resolver. O sea, el que llega a este paso, buenísimo, porque en este paso, ahí vamos a sacarle las flechas estas que las puse para recordar cómo se aplica la propiedad distributiva. Acá todo lo que tengo escrito en azul se ve reflejada la aplicación de la propiedad de la derivada de un cociente. Pero después tengo que resolver las multiplicaciones que me quedaron ahí en el numerador, aplicando propiedad distributiva, y el 5 menos 2, 5x menos 2 al cuadrado también lo tengo que resolver. O sea que son todos procedimientos de polinomios, multiplicación de polinomios, suma de polinomios, resta, cuadrado de un binomio, todos temas que tienen que ver con polinomios. Consulta.
hay que ejercitar. Creo que no. Mucho, ¿eh? Hay que trabajar para que aparezcan. No. El examen es de 2 horas y todo esto van a ir puliendo a medida que vayan ejercitando, que no tienen todo el tiempo del mundo, porque está bien, esto es para derivar una función. Después en la aplicación de análisis de función, que es donde vamos nosotros a apuntar, y bueno, son derivadas más sencillas, pero alguna derivada va a aparecer en el parcial, alguna derivada puntual. Derivar la siguiente función, donde tengan que aplicar propiedades. Después, ¿cómo es? Después en la aplicación, que es en el análisis de una función, por lo general, son funciones sencillas porque termina siendo una función polinómica a la que le van a tener que encontrar la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera para encontrar los extremos, para encontrar punto de inflexión, para encontrar intervalo de crecimiento y decrecimiento. Todas esas cosas es a donde termina apuntando en el final de la cursada. Pero alguna derivada que tengan que aplicar de las propiedades va a aparecer. Bueno, seguimos adelante con, esperen que me salgo de acá, les queda para resolver muchas derivadas. ¿Qué derivadas? Y las derivadas de la página 49. Donde hay que aplicar propiedades. En el punto 3 hay que aplicar propiedades. Estas, sacando la A y la B, que la A, la B y la C, que son relativamente sencillas, las demás todas tienen una cara de parcial que matan. ¿Sí? Acá también tenemos, ven acá pide hallar la derivada segunda. ¿Y cómo encuentro la derivada segunda? Primero hago la derivada primera y una vez que llego a la derivada primera, la vuelvo a derivar. La derivada de la derivada es la derivada segunda. Sí. De lo que te queda, volvés a derivar y obtener la derivada segunda. Claro, obviamente, mirá, si yo ahora le saqué, me salí, así que no sé dónde fue a morir la que tenía hace un rato, no sé cómo recuperarla. Bueno, no la voy a recuperar, pero si vos, sí, espérate, vamos a recuperar alguna. Acá, por ejemplo. Si nosotros tenemos, esta es la derivada primera de esta función. Si vos querés hallar la derivada segunda, entonces ahora derivás a la derivada primera. O sea, no podés pasar directamente a la derivada segunda. Tenés la función. La derivás una vez y cuando terminás de derivarla, la volvés a derivar otra vez. ¿Sí? O sea que la derivás 2 veces, aplicando las propiedades que fueran necesarias. Bien, a ver qué tengo acá. Continuidad, límite, ecuación de la recta tangente. Bueno, ¿qué nos queda? La verdad es que nos queda como pocos días para muchas cosas. Entonces, me parece que lo ideal sería poder tratar, aunque sea la ecuación de la recta tangente, o L'Hopital. Vamos con L'Hopital, ¿no? Porque L'Hopital es más práctico en cuanto a... Esperen que vamos a abrir L'Hopital. Me chumean todos mis PowerPoint. ¿Dónde estarás L'Hopital? Límite. Me robaron L'Hopital. ¿En qué consiste L'Hopital? En el módulo está bien clarito. ¿Por qué me robaron L'Hopital? Bueno, se me habrá guardado en otro lado. No importa, vamos con el módulo. L'Hopital es un procedimiento para salvar indeterminaciones de 0 sobre 0 y de infinito sobre infinito. Factorizar en el caso que el límite me dé 0 sobre 0, factorizar y simplificar es una forma de salvar la indeterminación.
Otra forma es aplicando L'Hopital. ¿Y en qué consiste L'Hopital? Una vez que nosotros derivamos, una vez que resolvemos el límite y nos da 0 sobre 0, L'Hopital dice que cuando se produce una indeterminación de 0 sobre 0, ese límite va a ser equivalente a el límite de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Ahí llego a L'Hopital. Chin, chin, chin. Me fui por otro lado. Acá está L'Hopital. Regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es una consecuencia del teorema del valor medio de Cauchy, no importa que se llame así, que se da solo en el caso de las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Dice, sea f y g dos funciones continuas definidas en un intervalo AB, derivables en ese intervalo, y sea c perteneciente al intervalo AB, todo eso, si yo tengo el límite de x tendiendo a un valor del cociente entre esas dos funciones, f y g, y me da una indeterminación de 0 sobre 0 o de infinito sobre infinito, va a ser igual al límite de ese mismo valor al que tendía x, de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Esto va a hacer que yo salve la indeterminación. A ver si lo tenemos acá. Bueno, no sé por qué no lo tengo, pero no importa, vamos a hacerlo en acá. Supongamos que tenemos el límite de x tendiendo a 2 de, pensemos, ¿no? ¿De qué? De x al cubo más x menos 10. Dividido x cuadrado menos 4. Bien. Nosotros, como ya sabemos, vamos a resolver primero reemplazando el valor de x. Entonces nos va a quedar 2 al cubo más x, más 2, perdón, más 2 menos 10. 2 al cubo es 8, más 2, 10, menos 10, en el numerador me queda 0. En el denominador tengo x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Se produjo una indeterminación de 0 sobre 0. Para salvar esta indeterminación, una opción sería factorizar el polinomio del numerador, el del denominador, simplificar, y después de simplificar, calcular el límite a lo que me quedó sin simplificar. Otra opción es aplicar nuestro querido L'Hopital. Y voy a aclarar que estoy aplicando L'Hopital, porque si no, no se sabe de dónde saco lo que estoy haciendo, ¿no? Aplico L'Hopital. ¿Y por qué aplico L'Hopital? Y porque L'Hopital se aplica cuando es una indeterminación de 0 sobre 0 y de infinito sobre infinito. ¿En qué consiste? Voy a volver a calcular el límite de x tendiendo a 2. Siempre del mismo valor, x va a tender al mismo valor. Bien. En el numerador voy a poner la derivada de la función que tenía en el numerador. O sea que voy a derivar x cubo más x menos 10. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. La derivada de x es 1. Y la derivada de menos 10 es 0. O sea que ahí tengo la derivada del numerador. Y al denominador también lo voy a derivar y lo voy a poner en el denominador. La derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de menos 4 es 0.
Entonces, ahora me quedó el límite de x tendiendo a 2, pero de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Y ahora resuelvo este nuevo límite. ¿Cómo lo resuelvo? Otra vez, reemplazo por 2. 3 por 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12. Más 1, 13. Dividido, reemplazo el 2 donde está la x y me queda 2 por 2. 2 por 2, 4. ¿Salvé la indeterminación? Sí. El límite de x tendiendo a 2 de x al cubo más x menos 10 dividido x cuadrado más menos 4, salvada la indeterminación, me dio 13 cuartos. ¿Sí? Y esto es aplicando L'Hopital. ¿Cómo lo hubiésemos hecho si no aplicábamos L'Hopital? Acá vamos a hacer un paralelismo. Es para salvar la indeterminación de 0 sobre 0 o de infinito sobre infinito. Solo de 0 sobre 0. Solo en un límite, Y ojo, que no es la derivada de una división, no. Porque cuando yo tengo que derivar una función que está compuesta por una división, tengo que aplicar la propiedad. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por el denominador derivado, dividido el denominador al cuadrado. Pero acá estamos en un límite. Para salvar la indeterminación de un límite que me dio 0 sobre 0, infinito sobre infinito, aplico L'Hopital. ¿En qué consiste aplicar L'Hopital? En armar otro límite, con x tendiendo al mismo valor, pero en el numerador voy a poner la derivada de la función que estaba en el numerador. Y en el denominador la derivada de la función que estaba en el denominador. Y calculo este nuevo límite. ¿Sí? Bien, les decía, ¿cómo sería sin L'Hopital? Esto es con L'Hopital y esto es sin L'Hopital. ¿Sí? Acá L'Hopital. Ya tienen acá L'Hopital. Con L'Hopital. Sin L'Hopital, ya tenemos que me dio una indeterminación de 0 sobre 0. ¿Qué tendría que hacer? Factorizar el polinomio x al cubo más 10, más x menos 10. ¿Y qué puedo hacer con este polinomio para expresarlo en forma factorizada? Ruffini, bien. Entre Ruffini y L'Hopital los salvan a toda la cursada de matemática 1, más o menos. Bueno, aplico Ruffini. Ojo con Ruffini, porque acá el polinomio no está completo, lo tengo que completar, ordenado y completo. Entonces sería x al cubo más 0x cuadrada más x menos 10. ¿Sí? Armo la tablita de Ruffini. En el rincón, ¿a quién pongo? Al número que hace ser el denominador, ¿no? Muy bien. ¿Y quién es? 2. Y acá solamente voy a poner los numeritos. 1 de la x al cubo. 0 de la x al cuadrado. 1 de la x y menos 10 el término independiente. Bajo el primero directamente. Lo multiplico por el del rincón. 1 por 2, 2. Lo pongo debajo del siguiente. 0 más 2, 2. Lo pongo aquí debajo. Otra vez lo multiplico por el del rincón. 2 por 2, 4. 1 más 4, 5. 5 por 2, 10. Menos 10 más 10, 0. El último es el resto.
el cociente de esa división va a comenzar con un exponente menor. Si el polinomio que dividí comenzaba con x cubo, el cociente va a tener un grado menos, entonces va a empezar con x cuadrado. Este 1 es de la x cuadrada. Más 2 de la x, más 2x. Y el 5, el término independiente. O sea que los numeritos que obtengo en Ruffini, con eso armo el polinomio cociente. ¿Sí? ¿Y cómo voy a expresar el polinomio que tenía que factorizar? Como x menos el valor por el cual lo dividí, que era el que hacía 0 al polinomio. Menos 2 por su raíz. Por el cociente. Este es un paréntesis feo mío. X cuadrado más 2x más 5. Lo mismo con el denominador. ¿Qué hago con el denominador? Puedo aplicar diferencia de cuadrados o Ruffini de nuevo. Vamos a aplicar diferencia de cuadrados, que es más rápido. Acá tengo x al cuadrado y acá está el 2 al cuadrado. Entonces va a ser x menos 2 por x más 2. Entonces ahora armo nuevamente el límite de x tendiendo a 2. ¿De quién? En el numerador voy a poner el polinomio que factorizado, el del numerador, pero con su expresión factorizada. X menos 2 por x cuadrada más 2x más 5. Dividido, en lugar de x cuadrado menos 4, su expresión factorizada. Dividido, x menos 2 por x cuadrada, por x más 2. ¿Y qué puedo simplificar? El x menos 2 con el x menos 2. Y ahora le calculo el límite a lo que quedó sin simplificar. ¿Cómo le calculo el límite? Y reemplazo el 2 en las x. O sea que voy a tener, vamos a correr un poquito, no lo puedo correr. Voy a hacer la cuenta aquí debajo. Este 2 lo pongo donde está la x y me queda 2 al cuadrado. Más. Pongo el 2 en esta x, 2 por 2. Más 5. Dividido, acá pongo el 2, 2 más 2. 2 al cuadrado, 4. 2 por 2, 4. 4 más 4, 8, más 5, 13. 2 más 2, 4. Salvada la indeterminación, ¿cuánto dio el límite? 13 cuartos. A la derecha tienen L'Hopital. Se deriva numerador y se deriva denominador y se arma nuevamente el límite de x tendiendo al mismo valor. Y una vez que derivan, ¿qué hubiese pasado si me daba otra vez 0 sobre 0? Vuelvo a aplicar L'Hopital. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Si me sigue dando 0 sobre 0, otra vez L'Hopital. Derivo. ¿Me sigue dando 0 sobre 0? Otra vez L'Hopital. Lo mismo que si es infinito sobre infinito. A la derecha, ¿qué tenemos? Cómo
salvar la indeterminación de 0 sobre 0, pero con una simplificación en las expresiones factorizadas. ¿Da lo mismo? Sí, porque es el mismo límite. Lo haga por L'Hopital o lo haga factorizando y simplificando, estoy haciendo lo mismo, tengo que llegar al mismo resultado. Son dos caminos distintos para la resolución de un mismo límite. Más de uno dice, hoy cómo lo quiero al L'Hopital. No, si lo quería Ruffini, al L'Hopital también. Parece más fácil. Sí, pero hay que derivar, hay que aprender a derivar. Y ojo, es una herramienta más seguro, pero obvio, como Ruffini. Ruffini es una herramienta importantísima, hay que saber usar bien Ruffini, porque no alcanza con que, bueno, aplico Ruffini y ¿qué hago después? Tengo que expresar bien armar bien la expresión factorizada del polinomio una vez que aplique Ruffini. Acá el detalle importantísimo de completar el polinomio. Si no completamos un polinomio, al polinomio este que está incompleto, si no le poníamos la 0x al cuadrado, íbamos a llegar a cualquier cosa, ¿eh? Recuerden que cuando dividimos por Ruffini, si el número que pongo en el rincón es raíz del polinomio, o sea, si este número lo hace 0 al polinomio, entonces tengo que llegar a resto 0 dividiendo por Ruffini. Si no llego a resto 0 es porque hay algo mal. O hice mal el procedimiento, que me faltó completar el polinomio, o que no lo ordené, o me equivoqué en una multiplicación, o que en realidad el que puse acá en el rincón no lo hace 0. Son todas las posibilidades. Bueno, ecuación de la recta tangente la voy a dejar para la clase que viene porque si no va a ser mucho. Profe, le hago una consulta. Por favor, eso es lo que yo... Arriba, donde dice x menos 2, ¿de dónde salió ese x menos 2? Vos me estás hablando acá cuando yo escribo al x cubo más x menos 10. Sí, el que está al lado que dice x menos 2 y en rojo puso el polinomio que nos dio en Ruffini. Acá. Bueno, todo esto que nosotros hicimos de dividir por Ruffini y encontrar el cociente es para poder expresar a este polinomio x cubo más x menos 10, poder expresarlo en forma factorizada. Aplicamos Ruffini. Hasta ahí hermoso. El cociente es x cuadrado más 2x más 5. Bien. Ahora, este polinomio x cubo más x menos 10 va a ser igual a x menos el número por el cual lo dividí por el cociente. Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mostrarte? Este 2 es el que está ahí. Siempre va a ser x menos este número por el cual lo dividí. Si este fuera negativo, entonces te quedaría x menos 2, te quedaría más 2. Ojo con ese tema. Por, y esto rojo es el cociente. Sí, eso lo sabía, pero el x menos 2 no sabía por qué lo había puesto, gracias. ¿Está? Eso tienen que preguntar, porque si no, y acá se entiende que esta es la derivada de esta. En cambio, abajo, esta es la derivada de esta. ¿Sí? Tengo que derivar. La derivada del numerador la pongo en el numerador. La derivada del denominador la pongo en el denominador. Y vuelvo a calcular el mismo límite, ¿eh? El límite de x tendiendo a 2, pero ahora de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. ¿Sí? Rayé todo. Mamarrachazo, pero bueno, la idea es tratar de orientarnos. Pero ven cómo la pregunta que hizo la compañera, yo quisiera saber cuántos estaban preguntando eso y no lo dicen. Hay que decirlo, porque si no yo lo doy como que lo entendieron, ¿no? Bueno, me quería ir un cachito. A ver, otra cosita. ¿Tiene sentido a un mismo límite resolverlo de las dos formas? No. O lo hago con L'Hopital o lo hago factorizando y simplificando. A no ser que algún enunciado descabellado me diga,
resolver el siguiente límite. Si se produce una indeterminación, hacerlo por L'Hopital y factorizando. Sería la única posibilidad que yo lo tengo que hacer por las dos formas. Si a mí me dicen resolver el siguiente límite y no me aclaran cómo lo tengo que resolver, no me piden nada en particular, lo hago como a mí me quede más cómodo. ¿Con L'Hopital o sin L'Hopital? ¿Sí? ¿Con L'Hopital o con Ruffini? ¿Con L'Hopital o con diferencia de cuadrado? O, no, y, ¿con uno o con el otro? Sí, a ver, si Valeria lo hace con L'Hopital y Sharon lo hace factorizando. Si lo hacen bien, utilizando el método que utilicen, van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? El resultado no va a depender del método que utilicen. Si está bien utilizado, si no inventan nada raro, si está bien utilizado, van a llegar a un resultado correcto. Ahora, si se comparan los resultados y dicen, ¿y a vos cuánto te dio? Y a mí me dio 13,4. ¿Y a vos cuánto te dio? Y a mí me dio 25,9. Bueno, no puede un mismo límite dar dos resultados distintos. Pero yo lo hice por L'Hopital. Pero yo lo hice factorizando. Claro, por eso no dio distinto. No. Lo hagan por donde lo hagan, tiene que dar lo mismo. La solución es única. Bueno. Más clara. Me voy a volver ¿a dónde me voy a volver? Me voy a volver a la clase porque soy repesada. Sé que muchos no recorren el aula EVEA. No tengo cómo saber quiénes son los que no la recorren, pero voy a empezar a tomar nota, porque aparece cuándo fue la última vez que entró al aula cada persona. Y acá tenemos todo lo que yo expliqué en pocas palabras, en videos cortos. Uso de la tabla de derivadas, propiedades de las derivadas, más derivadas, regla de la cadena, aplicación de la regla de L'Hopital, ejercicios resueltos de límites aplicando L'Hopital. Procedimiento, por favor, si tienen tiempo, hagan una miradita a la recta tangente. Y después lo vamos a trabajar la clase que viene. Bueno, acá tenemos procedimiento de la recta tangente, ejercicios resueltos de recta tangente. La clase que viene vamos a tener que ver recta tangente y análisis de una función utilizando derivada. O sea que una primer hora de todas las consultas, por favor, se los pido encarecidamente, ejerciten, así vienen con dudas. La última clase los voy a mandar a freír churros si me vienen con 500 consultas porque no va a alcanzar el tiempo. Entonces, vayan haciendo los ejercicios del módulo y los intentos de los trabajos prácticos autoevaluativos para que vayan surgiendo las consultas. Profe, pero todavía falta para el parcial, va a decir uno, qué pesada. Y falta, pero no falta tanto, ¿eh? La clase que viene es 27. Miren cómo adelantamos L'Hopital, ¿sí? Pero no adelantamos, uy, qué adelantado que estamos. No, la clase que viene vamos a ver recta tangente y vamos a arrancar con un básico de análisis de función. Porque después, la siguiente clase, el 3 de junio, va a ser nuestra clase de repaso. O sea que tengo 2 semanas para consultar. La que viene y la otra. Y después se termina porque el 10 de junio, aunque parezca que falta mucho, hoy es 20 de mayo, para el 10 de junio faltan 14 días, nada más. No, dije cualquier cosa, 21 días. ¿Sí? No falta tanto. Y ya va a ser el segundo parcial. Así que, por favor, pongan las barbas en remojo. Usen todo lo del aula EVEA. Ejerciten. Miren los videos tutoriales. Hagan los intentos de trabajo práctico autoevaluativo. La clase que viene, si es necesario dedicarle más de 1 hora a las consultas, me comprometo. Hacemos primer parte, consultas.
break de 15 a 20 minutos y después vemos recta tangente y análisis de función. Si hay tantas consultas como para dedicarle 2 horas, no se hagan problemas, se las dedicamos. Pero para eso necesito que se pongan a trabajar. Bueno, ahora si alguna consulta... Vemos Por que ahora hay no. Por ahora no. Bueno, vean que en el módulo hay mucho para aplicar, para ejercitar. Las derivadas que vimos hoy, todas estas derivadas, para resolver, ven que en el punto 6 dice, calcular los siguientes límites aplicando la regla del L'Hopital. En el medio van a ver algo de recta tangente, pero todavía no vimos recta tangente, ¿no? Que dice la recta tangente a la función, bueno, eso todavía no lo vimos. El 5. Después en el 6 tienen calcular los siguientes límites aplicando L'Hopital. Me decir, pero acá tengo un límite con una función trigonométrica, pero aplicando L'Hopital va a salir, porque es, si me da 0 sobre 0, ¿qué hago? Derivo el numerador y derivo el denominador para salvar la indeterminación. Y acá, de x tendiendo a infinito, ¿qué hago si me da infinito sobre infinito? ¿Divido todo por el mayor exponente? No, porque dice calcular los siguientes límites aplicando la regla del L'Hopital. Para aplicar la regla del L'Hopital, primero me tengo que fijar si da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No me tiro de cabeza a hacer L'Hopital, ¿eh? Primero calculo. Si da 0 sobre 0, L'Hopital. Y vuelvo a calcular y salvo la indeterminación. Si me sigue dando 0 sobre 0, vuelvo a aplicar L'Hopital, hasta que no me dé más 0 sobre 0. Bien, acá tienen todo lo que tienen para aplicar L'Hopital. Mamita querida. Ya acá los que aparecen con raíz, con L'Hopital va a salir. Bien aplicado va a salir con L'Hopital, ¿eh? Bueno, y después ya en el punto 7 dice, dadas las funciones, indicar lo solicitado. ¿Tiene máximo? Indicar las coordenadas. ¿Tiene mínimo? Esto ya es estudio de funciones, ¿eh? Ven que no queda mucho. ¿Quieren que hagamos alguno del L'Hopital? Son y media. Sí, profe. A ver, elijan. ¿Quieren que hagamos este que tiene coseno de x? Porque después les va a aparecer seno, les va a aparecer unas cuantas. Vamos a hacer este que es fácil. Después los difíciles los hacen ustedes. No, hacemos eso, cualquier cosa hacemos otro. Esperen que aparezca mi pizarra, que estoy aprendiendo, ahora que está por terminar la cursada, estoy aprendiendo a usarla. Y no tienen que estar torturando su vista viendo mi pizarra de acá atrás, que no se ve bien. Bueno, nobleza obliga. ¿Qué hago? Voy a, en un cálculo auxiliar o a continuación, como quieran, yo uso mucho cálculo auxiliar. En un cálculo auxiliar, ¿qué hago? 1 menos el coseno de 0. Dividido 0 al cuadrado. Y uso la calculadora, en modo dej, ¿no? Calculation. 1 menos coseno de 0. No sé si lo ven, coseno de 0 igual 0, porque el coseno de 0 es 1. Entonces, 1 menos 1, 0. Y 0 al cuadrado, 0. Me da una indeterminación de 0 sobre 0. ¿Qué hago? Bueno, voy a armar el límite de x tendiendo a 0. ¿De quién? De la derivada del numerador. En el numerador tengo 2 términos. Entonces puedo derivar término a término. Pero resulta que la derivada de 1 es 0. No tiene sentido que ponga el 0. Entonces derivo directamente el denominador.
Dice menos la derivada de coseno de x. Y la derivada de coseno es menos seno. Entonces, estos dos menos, menos con menos hacen más. ¿Sí? Dividido la derivada de x cuadrado, bajo el 2 multiplicando y le resto 1 al exponente. ¿Sí? Entonces me quedó el límite de x tendiendo a 0 de seno de x dividido 2x. Voy a cálculos auxiliares o a continuación, como quieran, y hago seno de 0. Seno de 0 dividido 2 por 0. Pero resulta que el seno de 0 es 0. Y 2 por 0 es 0. ¿Qué pasó? Dio 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a aplicar L'Hopital. Y siempre aclaren que están aplicando L'Hopital. Acá aclaremos que estamos aplicando L'Hopital. Aunque el enunciado me lo está pidiendo, lo aclaro. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez el límite de x tendiendo a 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a derivar seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Y la derivada de 2x es 2. Calculo este límite y va a ser coseno de 0 dividido 2. Coseno de 0 es 1. Dividido 2, 1 medio. ¿Y salvé la indeterminación de 0 sobre 0? Sí, salvé la indeterminación de 0 sobre 0. El límite de 1 menos coseno de x dividido x cuadrado cuando x tiende a 0 es 1 medio. Ven que yo les decía, si apliqué L'Hopital y me sigue dando 0 sobre 0, vuelvo a aplicar L'Hopital. Y me sigue dando 0 sobre 0, vuelvo, y así todas las veces que sea necesario. Si hacemos el que está al ladito, ya les dije, los difíciles se los dejo a ustedes. Ahí vamos a poner. Bien, acá tenemos de x tendiendo a infinito. Vamos a cálculos auxiliares, como le gusta a la profesora. Y ponemos en el lugar de la x infinito. Infinito más 1. Dividido 5 por infinito al cuadrado. Menos 3. Infinito más 1, infinito. Dividido infinito al cuadrado de infinito por 5 infinito menos 3 infinito. Medio infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando el límite de x tendiendo a infinito es de un cociente entre polinomios? ¿Qué pasaba si el del denominador es de grado mayor? ¿Cuánto daba? Cuando es límite de x tendiendo a infinito. Si son los dos del mismo grado, da coeficiente principal del numerador dividido coeficiente principal del denominador. Si el numerador es de mayor grado, da infinito. Y si el del denominador es de mayor grado, da 0. Pero acá vamos, aunque nos acordemos de eso, vamos a aplicarlo. Entonces, el límite de x tendiendo a infinito en el numerador voy a derivar el numerador. ¿Sí? Término a término, tengo dos términos. La derivada de x es 1. Y la derivada de 1 es 0, no lo voy a poner. Ahora derivo término a término el denominador.
la derivada de 5x cuadrado. El 2 va a bajar multiplicando al 5. Entonces me va a quedar 5 por 2, 10. Esto es un 0 horrible. Ahí está, el 1 lo podía cerrar. Y a la x le resto 1 al exponente. Y la derivada de menos 3 es 0. ¿Sí? Este 10 salió de bajar el 2 multiplicando al 5 y a la x le resto un exponente. Y ahora voy a cálculos auxiliares y me queda 1 dividido 10 por, y en el lugar de la x pongo infinito. Infinito más feo. 1 dividido 10 por infinito, infinito. Pero resulta que en un límite, 1 dividido infinito tiende a 0. O sea que esto me da 0. Si en este caso también hubiese persistido la indeterminación de 0 sobre 0, perdón, infinito sobre infinito, tengo que seguir aplicando L'Hopital. Miren todos los que hay para resolver. No se metan al L'Hopital sin antes practicar las derivadas. ¿Por qué? Fíjense que acá en el B tengo el logaritmo de 2x cuadrado menos 1. Acá tengo una función adentro de otra función. Voy a tener que aplicar la regla de la cadena. En el denominador también tengo una función adentro de otra función. Voy a tener que aplicar la regla de la cadena. Entonces, el que se meta a hacer estos ejercicios va a tener que tener bastante afiladito derivadas. Bueno, ahora sí, ¿alguna otra consulta o les surge alguna duda con esta o con alguna de las derivadas que quedan para resolver? Ustedes tienen el módulo a mano, díganme si quieren que hagamos alguna derivada más en este tiempito que nos queda. Hoy, derivadas y L'Hopital. ¿No? Dime tú. Ay, sí. ¿Este solito o el otro también? Ahí estoy mostrando los dos que hicimos por L'Hopital. Bien, díganme si tienen alguna otra consulta. Todo lo que puedan. Yo lo que siempre les digo es que, ven, ustedes tienen, esperen que me fui para otro lado, acá está. Ustedes tienen en el punto 2 derivadas, en el punto 3 derivadas, en el punto 4 la derivada segunda. El punto 5 no lo pueden hacer porque recta tangente lo vemos en la clase que viene. En el punto 6 tienen todos estos límites para aplicar L'Hopital. Y como es entendible que no van a hacer tiempo de resolver todos estos ejercicios, entonces hagan un picadito. Algunos del punto 2, algunos del punto 3, algunos del punto 4, algunos del punto 6, ¿sí? Porque si se ponen a resolver todos los del 2 y hasta que no terminan los del 2 no pasan al 3, lo ideal sería que lo hicieran así, pero bueno, si no van a hacer tiempo de hacer todos, entonces hagan algunos del 2, después pasan a hacer algunos del 3,
Los que vean muy difícil, que les parece que se van a hacer mucho lío, bueno, lo dejan y lo consultan la clase siguiente, y así van avanzando. De derivada segunda, eligen alguno para hacer la derivada segunda, de L'Hopital eligen alguno, y así tienen un pantallazo de todo. Y cuando se traban en algo, ¿qué hacen? Van a un tutorial de ese tema. Si estoy derivando y me trabo con cómo se usa la tabla de derivadas, voy al video que dice uso de la tabla de derivadas. Si me trabo con la regla de la cadena, voy al video que dice regla de la cadena. Y si estoy con L'Hopital y me trabé con L'Hopital, voy a ejercicio resuelto con L'Hopital. Tienen de todo. Y si ya hice picadito un poco por acá, un poco por allá, un poco por el otro, me vi los videos y me queda tiempo, me hago algún intento del trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Que tienen, a ver, ¿qué trabajo práctico evaluativo tienen? Derivadas, no van a poder porque en el trabajo práctico evaluativo tienen derivadas y recta tangente. Les va a parecer, a no ser que lo quieran hacer igual, y total tienen, no se consideran como para calificar. Entren al trabajo práctico y hagan lo que sean de derivadas. Si les aparece alguno de recta tangente, y bueno, como todavía no vimos recta tangente, no lo hagan, no se hagan problema. Hay muchos intentos para hacer. A ver, ¿qué más me dicen por acá? Sí, hasta donde, todo lo que puedan, ¿eh? Todo lo que puedan, y anoten todas las consultas que quieran hacer la clase que viene. Hay que ejercitar mucho, hagan de cuenta que la clase de repaso es el parcial, entonces les queda una semana más para ajustar. Bueno, se están yendo, nos vamos a ir todos entonces. Queda pendiente para la clase que viene, a la 1 de la tarde, como siempre, con consultas. Todas las consultas que tengan, ¿sí? Tenemos hasta 2 horas para tratar las consultas. Y después sí, pasar a análisis de función y recta tangente. Y si no hay consultas, y bueno, vamos a recta tangente y después análisis de función. Bueno, que tengan buen fin de semana.